desigualdades, se le ha ido la cabeza y vamos a morir. Este es el momento que está viviendo el mundo. El momento que está viviendo el mundo es una contestación de las grandes potencias que no son democracias, ni Rusia, ni China, que no entran evidentemente en el concepto de un Estado dispuesto a alcanzar la igualdad como idea de la dignidad de todos, y hasta ahora una primera potencia del mundo, que era Estados Unidos, dispuesta a decir que la igualdad es el horizonte humano y que acaba de descolgarse de esa idea. Este es el mundo que estamos viviendo. Para que nos hagamos idea de lo complicado que ha sido desde el punto de vista filosófico y ético llegar milenios y milenios al siglo XVIII a decir, ¿y si fuéramos iguales? Cómo el siglo XIX la idea va tambaleándose, pero se abre paso, y cómo es el siglo XX el que de repente dice, sí, todos iguales. Y vamos a poner la máquina del Estado a desmontar la desigualdad. Esto lleva 90 años. Y qué rápido se han levantado a contestarlo. Lo que en este momento se está debatiendo en el mundo es esto que modestamente acabo de decir. ¿Qué es esto de lo de Europa? El Estado no está para darse esa trabajera. El Estado no está para intervenir en las desigualdades, como dice el artículo 9 de la Constitución. El Estado está para proteger élites, mantener la seguridad y, como mucho, la defensa y la frontera. ¿Nos suena? Nos suena, ¿verdad? Nos suena a siglo XVII, a siglo XVIII. Por eso decía que lo que trata el feminismo es hablar de democracia. Cuando arranca la idea de vamos a ir montando la idea de la igualdad, ¿por dónde empezamos? Esto es lo que hacen los revolucionarios que fundan Estados Unidos y la Revolución Francesa. Esas revoluciones están muy cercanas, son paralelas, y ahí el laboratorio de ideas era cómo montamos la igualdad. Y se monta, por mucho que nos duela a las mujeres, por el sitio lógico, no justo, pero sí lógico. La montan los hombres. Los hombres vienen de atrás teniendo poder todos. Tenían poder los ricos y tenían poder los pobres. Los ricos lo tenían de una manera inconmensurable, pero los hombres pobres tenían poder. ¿Contra quién tenían poder los hombres ricos? Contra los hombres pobres. ¿Y los hombres pobres contra quién ejercían poder? Contra las mujeres. Esta era la cadena de mando del poder. Cuando los hombres intentan montar la idea de la igualdad, la intentan montar entre ellos. Y la intentan montar entre ellos sobre el eje, pues sonará a todos, ¿no? Trabajo-capital. Trabajo-capital. Sindicatos patronal. ¿Qué va a pasar contigo que tienes dinero? ¿Qué va a pasar conmigo que no tengo? Y esa es una primera gran idea de igualdad. Nosotros queremos los mismos derechos que tú, aunque yo no tenga la propiedad ni la fortaleza económica que tú tienes. Traducido a términos mucho más políticos, cuando los varones ricos dicen nosotros vamos a votar y el rey de origen divino nos chirría, será un gobierno, que votemos nosotros, y los hombres pobres dicen nosotros vamos a votar también. ¿Os suena de la historia? Nosotros vamos a votar también, porque votar, según vosotros, le dicen a los ricos, no es por dinero, es por dignidad. Pues nosotros tenemos dignidad. La historia de Europa es la historia del mundo. Y ahí se quedan fuera todas las mujeres. Todas las mujeres. Pero se produce algo nuevo en la historia. Cuando la idea de la desigualdad y de que no somos iguales era la reina de todo el ideario de la convivencia, las mujeres entendían que estaban al final de la pirámide, pero el mundo estaba conformado desigualmente. Cuando a las mujeres no nos entra en la cabeza que nosotras no vayamos a ser iguales a los hombres, cuando se produce esta idea moderna, es cuando no nos entra en la cabeza.
Porque mientras que se diga el mundo humano es de desiguales, las mujeres dicen estamos al final. Pero cuando la política y la ética dice somos todos iguales, las mujeres se preguntan ¿y nosotras por qué no? Y ahí nace el feminismo. Y ahí nace la democracia. Claro, ahí nace la democracia más profunda, la verdadera, la que mira el rostro del conjunto de la humanidad. Y ahí empieza la contradicción de la teoría política democrática que quiere seguir avanzando sin nosotras y que piensa que esto del feminismo es un añadido opcional. Y no acaba de darse cuenta que el motor que bombea la sangre verdaderamente de un sistema de circulación democrático no puede arrancar en otro sitio que no sea igualdad entre hombres y mujeres, porque ese es el principio de todo. Es así de tremendo. Por eso si el siglo XX se puso un poco de perfil y nos dejó a las mujeres que fuéramos nosotras las que tuviéramos que trabajar en pos de la igualdad pensando que trabajábamos de parte, es decir, por nuestros intereses, el feminismo del siglo XXI tiene que entender que no trabajamos por nuestros intereses, que es que la respuesta a nuestros intereses es la calidad de la democracia. Y si no es que no lo es, como dicen las latinoamericanas, todas, si nosotras no es democracia. No podemos seguir pensando que hay países democráticos o se acercan a la democracia o tienen una democracia formal cuando los derechos de las mujeres están en solfa. Por eso no es de segundo nivel. Por eso, como decía Carmen recogiendo esa frase, no es una opción. Quien no entienda esto se tiene que mirar qué clase de demócrata es. Así de claro. Y por eso, en un mundo como este, y termino el apunte que quería hacer, en un mundo como este nuestro, donde se está poniendo en jaque mate la idea de la igualdad, cuando todos los días leemos, y yo voy a muchos debates, se está poniendo en riesgo la democracia. Y tú te preguntas, ¿Estados Unidos va a dejar de ser una democracia para que los presidentes o las presidentas se elijan por elecciones? No. El pensamiento conservador y el nuevo fascismo no se va a pelear con la democracia formal. No van a cometer ese error. No. La van a vaciar de contenido, evidentemente. Lo que hay debajo de esto es la idea de la igualdad. Lo que todavía hay abundantemente mucha gente que no compra es la idea de la igualdad. Y lo puedes ver en el debate político todos los días. Esta sensación que tienen nuevamente los poderosos económicos de que las elecciones, el Estado, la política internacional no puede ir en contra de sus intereses porque ellos son demasiado ricos para que los votos de todos por igual tumben rumbos que a ellos no les cuadran. Hasta hace 10, 15 años esto estaba soterrado. Ahora es evidente. Ya es sin careta. Lo que hay debajo es yo no voy a aceptar la igualdad. Porque la igualdad es una idea radical, en el mejor sentido de la palabra radical, es que somos todos iguales. Es que da igual que seas hombre o mujer, es que da igual tu religión o tu raza, es que da igual dónde has nacido, es que los derechos humanos se fundamentan sobre esa idea radical. Y por eso vuelven políticas que ponen los pelos de punta, de expulsar gente, políticas xenófobas, evidentemente, porque lo que está en jaque. ¿Qué pensaría cualquiera desde el punto de vista histórico? Esto se va de la mano. No, yo no me gustó nunca cuando Fukuyama dijo que la historia se había acabado, que se habían acabado las ideologías, porque aquello era una brutal para vender libros del libro suyo, de Francis Fukuyama. La tarea
de acercar la humanidad a la igualdad es tan impresionantemente grande y difícil que, repito, tendrá días malos, días buenos, rachas mejores, rachas peores, pero ya ha nacido y no hay quien la pare. Este es un mensaje que yo tengo absolutamente claro. Ya no hay quien la pare. Habrá momentos duros, evidentemente, pero no tiene punto de retorno. Y no tiene punto de retorno porque la idea de igualdad conecta con la idea de la dignidad. Y como me gusta mucho decir, la idea de la igualdad no es yo quiero más, que esa es la idea de la desigualdad. La idea de la igualdad es yo no me merezco menos. Y eso ya no hay quien lo pare. Y cuando ahora hay mucho desconcierto en cualquier lugar del mundo y mucho miedo, yo siempre digo en todos los foros de debate, hay un hecho nuevo históricamente. Esto ha entrado en las cabezas de la gente. Hemos practicado la igualdad que no habíamos practicado nunca. En España, en el año 28 tendremos 50 años de Constitución y 50 años por primera vez en la historia de España donde de verdad le hemos metido cabeza a que somos iguales. La gente ya sabe lo que es esto. Incluso el tartufo de Molière que habla en fascista sin darse cuenta que está hablando en prosa de igualdad, ese, el día que se le acabe, también se dará cuenta. Y esta parte sí es constructiva, optimista, pongámosle el nombre que queramos. Y por esa misma razón es imparable el levantamiento de las mujeres en cualquier lugar del mundo por su propia dignidad, que es la igualdad de trato, de oportunidades, de derechos, de posibilidades y, naturalmente, el derecho a resetear el mundo también con arreglo a nuestra propia perspectiva. Nosotras no vamos a heredar un mundo reseteado por los intereses de los varones sin cuestionarlo, sin modificarlo. Esa es una parte del feminismo muy importante. El feminismo, el protofeminismo del siglo XIX era parezcámonos a ellos para que nos admitan. Mi tesis es la contraria, nos expulsaron de la idea nueva de la igualdad porque éramos mujeres, ¿no? Pues por el mismo hecho que nos expulsaron es por el que exigimos estar con todas sus consecuencias, porque lo somos. Ese es el giro en el que andamos. Entonces, cuando en este momento alguien con queja legítima dice ¿por qué el foco está puesto contra nosotras? Ha vuelto la misoginia, el odio a las mujeres. ¿Por qué los debates, los avances y las metas que a las mujeres nos interesan, porque nos afectan más que a los hombres, no forman parte de los grandes debates? Porque nos va a costar mucho esfuerzo levantar el mundo sobre la idea de la igualdad. Y pongo miles de ejemplos sobre esto. Miles, pero sobre todo pongo los que más nos afectan. Aquí cada día hay un debate político del que sea, aquí en Francia y en Estados Unidos y en Corea, me da igual. Pero hay una gota malaya de asesinar mujeres que ya no duele, que ya no molesta, que ya no reacciona. A nosotras no es que nos tengan odio y nos acosen. No, a nosotras nos asesinan una cada 15 días. Y la sociedad no se levanta. Así que con arreglo a eso, hay que darse cuenta el tajo que nos queda. Y cuando hablo de una mujer que asesina o asesinan a sus hijos, en lo que las feministas hemos tenido siempre la dignidad de ponerle a todo nombre y propuesta, y le hemos puesto el nombre de violencia vicaria, yo no estoy hablando de un nosotras frente a un vosotros. Y agradezco mucho a un público que hay muchos hombres hoy aquí. Estoy hablando de tu hija, de tu hermana, de tu mujer, de tu madre. Esto no es una guerra donde hay un bando aquí y otro bando aquí y cada quien considerará que está en el bando bueno. Esto no funciona así. Cuando tú sales a la calle a defender un Estado que se tiene que resetear a sí mismo porque nosotras somos más de la mitad y tenemos que cambiar también
las estructuras con arreglo a nuestras necesidades, es que estoy hablando de tu mundo. Estoy hablando de todo tu mundo. Estoy hablando de tu madre mayor, de la hija que tienes, de la compañera que tienes, si eres heterosexual, me da igual. Por eso es democracia. Por eso son derechos humanos. Por eso no es una historia en las mujeres. Por eso no podemos estar nosotras sacando adelante esta lucha en estos elementos. La violencia no es feminismo. La lucha contra la violencia no es feminismo. La lucha contra la violencia es seguridad del Estado para las mujeres. Cuando nosotras ponemos una ley de paridad, no es feminismo, es el reparto del poder porque somos la mitad. Cuando nosotras proponemos una ley específica de igualdad de trato, no es feminismo, es igualdad de derechos en las oportunidades. El feminismo, como me gusta a mí decir, históricamente y políticamente, lleva engrandeciendo la democracia y ensanchando su trabajo desde el final del siglo XVIII hasta aquí, pero en realidad el feminismo que transforma estructuras heredadas no ha empezado todavía. Las mujeres no tenemos fuerza todavía para cambiar eso. En ningún lugar del mundo. Todavía nuestros debates, los debates que nosotras necesitamos hacer, nos cuesta la vida abrirlos. Yo, al hilo de esto que está ocurriendo, me tiré como Usain Bolt en versión femenina el martes a decir retomemos la ley de abolición de la prostitución, retomémosla. Y como ahora se arrancan las vestiduras todo el mundo, estupendo, pues todos a votar a favor. Pues todos a votar a favor, evidentemente. Por ejemplo, sigo poniendo ejemplos que incluso alguna vez cualquiera de vosotros, tuteo, os habrá chocado. ¿No le ha chocado a nadie que la primera decisión del primer mandato de Trump fuera intentar impedir la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos? O sea, la gente diría, ¿y por qué empieza por aquí? ¿Anda que no tiene tajo para ser presidente de la primera potencia mundial? Y tú, con cabeza de feminista, dices, tú, hombre, claro, ¿por dónde va a empezar? Y mi ley igual. ¿Por dónde? Por aquellos lugares donde se va rodeando la autonomía del cuerpo de las mujeres para volver a reducirla al papel que el Estado patriarcal quiere. Seres secundarios que además cuando entran en el carril de la igualdad lo hagamos con discreción, agradecida y pareciéndonos a los hombres. Y repito, mi axioma martillo pilón es: nos excluyeron por mujeres y la justicia es entrar por mujeres. No por otra cosa, sino porque no somos. Claro.